abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. ¿Alguien ha leído esta semana algún proverbio? ¿Algún proverbio? Madre mía, qué poquita mano, qué poquita mano. Muy bien, muy bien. Es un libro muy edificante. A veces uno piensa, bueno, pero leo lo mismo, Fijaos en el tiempo en que vivimos, fijaos la tecnología que tenemos y todavía se dice, el mejor aprendizaje es repetir. Y el Señor sabe nuestra necesidad. Por eso Él muchas veces nos trae las mismas cosas. ¿Cuántas veces nos toca a lo largo del día que vivimos, a lo largo de la semana que terminamos? Pasamos por situaciones en las cuales no nos hemos sentido cómodos, en las cuales no podíamos con la situación que teníamos delante, y incluso nos vino cierto enojo, cierto enfado, cierta frustración, cierta, vamos a decir, queja. Aunque hemos tenido mucho calor estos días y mucha gente se queja por el calor, no necesitamos calor, lamentablemente, para alimentar ese espíritu de queja tan extendido. Parecía como que íbamos a explotar en cualquier momento. Parecía como que, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y a veces nos dábamos cuenta que con lo que está cayendo, con lo que está pasando, quizás mejor, como dice Proverbios 17, acompañarme, Proverbios 17, versos 28, dice así: aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. ¿Cuántas veces uno se siente contrariado, se siente frustrado? Y a veces uno se puede dar cuenta que en estos momentos quizás lo mejor es callar. Porque lo que puede salir de mi boca, aparte de que no va a ser del agrado de Dios, porque seamos honestos, cuando hay enojo, cuando hay enfado, cuando hay tristeza, somos igualitos allá donde estamos. Aunque no considere que estoy bien en ese momento, aunque no me considero contento en ese momento, si consigo guardar silencio, uno se da cuenta, pasadas unas horas, que qué bueno que lo hice, qué bueno que lo hice. O sea, controlar ese fuego interior, vamos a llamarle rabia, vamos a llamarle injusticia, vamos a llamarle frustración, que muchas veces nos hace sentirnos incómodos e incluso nos despista de pensar que el Señor también tiene salida de socorro para esas situaciones. Por ejemplo, cuando uno está así con esa cierta incomodidad, en ese silencio el Señor nos puede traer a la mente
nos puede poner alguna situación en la cual darle la vuelta a todo eso. Por ejemplo, vamos a Proverbios 11. Proverbios 11. Fijaos lo que dice Proverbios 11, versículo 27. El que procura el bien obtendrá favor, pero al que busca el mal le sobrevendrá. El Señor sabe que cuando aprovechamos nuestra situación de la vida en ese momento para hacer lo que le agrada a Él, la situación cambia. O sea, aunque no nos sintamos bien, porque es una de las cosas que he ido descubriendo a lo largo de la vida, que escucho a muchas personas, y me escucho también a mí mismo a veces, tenemos la creencia muy errónea de pensar que para hacer algo bien tengo que estar contento, gozoso, y no siempre va a ser así. O sea, a pesar de mi estado de ánimo, cuando el Señor me trae una oportunidad, como hemos leído, una oportunidad donde hacer bien, debo obedecer, porque a fin de cuentas es el Señor el que está demandando nuestra atención, fijándonos en alguien que pone cerca nuestro, porque es la manera también de sacarnos de nosotros mismos. No hay cosa más triste y desgraciada que estar todo el día mirándote a uno mismo. Todo el día mirándote a uno mismo. Lógicamente, eso es la autopista hacia la ruina. A veces hay tristeza, porque hay circunstancias o han ocurrido cosas. Pero el Señor siempre está proveyendo la salida de emergencia. Y como hemos leído, una de las salidas que el Señor emplea es, mira esta oportunidad, puedes hacer bien. Además, Proverbios nos recuerda que nuestra alma se alimenta cuando somos serviciales. O sea, vamos a decir, esta no es la única razón que tenemos para hacer el bien, pero es un beneficio indiscutible. O sea, cuando de repente dejamos de pensar en nosotros mismos y, aprovechando la situación que se ha planteado en esos momentos, hacemos bien, automáticamente ocurre algo hermoso dentro de nosotros. Además, cuando hacemos el bien, también nos sentimos bien. Independientemente de que uno analiza lo que ha hecho, experimentamos una seguridad interna, una serenidad silenciosa, y te viene ese pensamiento, ese privilegio, ese sentir de gracias, Señor, que he aprovechado esta oportunidad. Tú me has puesto aquí, en este entorno, para hacer algo que te agradaba. Dicho de otra manera, cuando hacemos el bien, según la palabra de Dios, estamos manifestando la imagen de Dios. Recordemos que lo hemos escuchado muchas veces, hemos sido creados a imagen de Dios, el cual es bueno por naturaleza. Dios es bueno por naturaleza. Y cada vez que hacemos el bien, Dios sonríe. Y está diciendo, bien, eso es lo que esperaba que hicieras. Eso es lo que quería de ti. Acompañarme al libro de
Efesios, en el Nuevo Testamento, libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Aquí aparece un potentísimo versículo que nos recuerda nuestra naturaleza de hacer bien. Fijaos, dice, Efesios, estamos leyendo Efesios capítulo 2, verso 10, el cual dice así: somos hechura suya. O sea, Dios nos ha creado, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, aquí se ve muy clarito en qué consiste, en qué debe consistir nuestra vida cuando seguimos a Dios, cuando conocemos a Dios. Él nos trae al recuerdo que Él nos ha creado. ¿Para qué? Para buenas obras. Esas obras ya están preparadas de antemano. O sea, estamos hablando de algo que el Señor estableció, que el Señor gestó, y ahora nos corresponde buscarlas. Esto es algo muy importante porque cuando uno medita en este texto se da cuenta que no soy un accidente, no estoy aquí por casualidad, no he venido aquí porque, cuando yo era niño se decía, no, la cigüeña te trajo por aquí. No, después de muchos años me di cuenta que no. O sea, Dios en su plan, en su propósito, ya tenía estas buenas obras para todos aquellos a los cuales nos ha llamado a estar con Él. Por eso, cuando hacemos estas obras, estamos cumpliendo el propósito de nuestra existencia. Mucha gente dice, no sé por qué estoy aquí. Mucha gente se frustra, mucha gente la pasa realmente mal, porque no sabe para qué está aquí. Nosotros sabemos que cuando seguimos a Dios, ya empezamos a hallar sentido a nuestra existencia y empezamos a darnos cuenta cuál es nuestro verdadero sentido. Obviamente, cuando estoy pensando o cuando pensamos en cosas buenas, no es necesario cosas complicadas, costosas, también se dan, pero a veces son actos simples. Por ejemplo, una palabra amable, una mirada bondadosa, un abrazo oportuno. O sea de una manera sencilla, como estamos diciendo, o de una manera complicada, como algunos pueden estar pensando, que necesitas una organización, que necesitas muchos recursos, no necesariamente. Lo importante es, dice Proverbios, es que la bondad debe ser el modo de vida de aquellos que hemos sido creados a la imagen de Dios. Ese debe ser nuestro modo de vida. Porque si buscamos eso, vamos a encajar, porque el Señor ya lo estableció. Cuando esto ocurre, nuestras buenas obras no solo benefician a otros, sino que nos alimentan. O sea, alimentan nuestra propia alma. Esto es importantísimo porque se calcula que cada vez más, obviamente estos días no se habla tanto de eso por todo el consumo de vacaciones y tal, pero cada vez se habla más en los medios que prácticamente la mayoría de
situaciones, llámese enfermedades, llámese malestar, llámese todo tipo de dolores. Se basan en la insatisfacción del alma, en esa falta de contentamiento que la grandísima mayoría de las personas tenemos o hemos tenido en algún momento. Por eso cuando buscamos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué tienes para mí? En la medida que Él nos trae esta oportunidad de hacer bien, nuestra alma empieza a mejorar en salud. Tristemente, esta es una lección muy difícil de entender y de aceptar, porque cada vez hay más individualismo. La Biblia también nos da algunos indicadores, vamos a ver unos poquitos hoy nada más, algunas pautas de cómo y dónde debemos realizar el bien. Vamos a ver unas poquitas. Por ejemplo, acompañarme a Proverbios. Es impresionante la cantidad de cosas que aparecen en Proverbios. O sea, es impresionante. Por ejemplo, si me acompañáis a Proverbios capítulo 3. Capítulo 3 y leemos juntos el versículo 27, fijaos una pauta que dice aquí, acerca de hacer el bien. Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. Este es un verso curioso porque en algunas versiones dice a quien necesite y en otras versiones incluso aparece a quien es debido. Esto da por sentado que algunos no merecen realmente esa ayuda. O sea, por ejemplo, vamos a verlo muy claro y fuerte en el libro de Segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses. En el capítulo 3, Pablo nos habla de un clarísimo ejemplo de personas que se benefician de las buenas obras, de las buenas ayudas, de las buenas intenciones de terceros, ¿no? O sea, sí, hay personas que se aprovechan de ello. Fijaos lo que dicen o sea, estamos hablando, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, fijaos lo que dice a partir del versículo 6. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Pablo aquí nos refleja un ejemplo
de cómo en ocasiones hay personas que se aprovechan de la buena voluntad de otros hermanos. O sea, la idea es que no desperdiciemos nuestra limitada provisión de misericordia, de manera que podamos convertirnos en personas que evitan que otras personas sean responsables. O sea, vamos a ver, por ejemplo, en Proverbios 16, en el verso 26, fijaos, Proverbios 16, verso 26 dice: el ansia del que trabaja, trabaja para él, su boca lo estimula. O sea, el trabajar, aparte de que es una necesidad y aparte de que Dios lo ha dispuesto, es beneficioso, es necesario. Muchas veces las personas llegan a enfermar, llegan a realmente ponerse muy mal cuando no desarrollan un trabajo. Otro tema sería hablar de la naturaleza del trabajo, ¿no? Pero en principio Dios ha dispuesto que eso es algo bueno. Entonces, sabemos que, vamos a decir, los programas de ayuda, o sea, cuando estamos pensando en hacer el bien a alguien, cuando estamos pensando en ayudar a alguien, siempre estamos pensando en ayudas puntuales. No estamos hablando en ayudar a alguien a evadir su responsabilidad. Dios nos ha llamado a esforzarnos. Dios nos ha dispuesto para pelear duro en esta vida. ¿Qué ocurre? Que lo contrario de todo eso forma parte de todos esos desvíos que empezaron con la desobediencia inicial y lamentablemente son muchas las personas que piensan que trabajar duro no es bueno. El tema es que es idea de Dios y lo que es idea de Dios nos va a ir bien. Por ejemplo, uno de los episodios que en su día a mí me llamó la atención en mis inicios en los caminos del Señor es cuando el rey David, que era grandísimo militar, un día que no fue de militar, arruinó su vida. Porque a partir de lo que ocurrió aquel día, pues su vida ya no fue la misma. Pidió perdón, fue perdonado, pero las consecuencias de aquel error cambiaron su vida y la de su generación. Por tanto, evitar la tarea no necesariamente puede ser bueno. Es la Biblia, es el Antiguo Testamento quien trajo la idea a los gobiernos de Europa del Norte, acerca de ayudar al necesitado, al huérfano, a la viuda. Lógicamente, después, posteriormente, surgieron generaciones que no conocían a Dios y lo único que hicieron fue estropear la buena idea del Señor. Porque los subsidios tienen que ser un parche, no un sustituto de vida. La Biblia nos recuerda que esforzarse es un estilo de vida, no es una excepción. Por ejemplo, a mí me sorprendía cuando dice Pablo, el que no trabaje, no coma. Creo que ya me habéis escuchado en alguna ocasión, un gran político en España, en Madrid, en una ocasión le dijo eso a una persona joven. Como estaba tan ensimismada, ¿qué ocurre? Que no se le permitió
decirlo y se le castigó. Pero él lo que quería decirle era, si no quieres trabajar, si no quieres ser productivo, pues desaparece. O sea, es que no comas. Porque encima creas daño a otros. Por ejemplo, aquí vino también a mi mente, cuando estaba preparando eso, ese tipo de ayuda, ese tipo de dependencia que se genera, o sea, esas buenas obras de padres hacia los hijos, queriendo satisfacer las necesidades de manera indiscriminada. O sea, hijo mío, aquí voy, aquí estoy, aquí esto, aquí lo otro, necesitas esto, claro que sí, mi amor, claro. Claro, muchas veces eso es la ruina de esos niños que se van haciendo grandes, porque como no necesitan trabajar, no necesitan realizar tarea, finalmente ellos se van sintiendo cada vez más insatisfechos, cada vez más inseguros, seres asociales, no saben valorar las cosas. Cuidado, hermanos, cuidado cuando lo damos todo hecho, comido, cuando lo damos todo con facilidad a las personas que amamos, cuando les ponemos tantas facilidades que al final, con el paso del tiempo, hasta pierden de vista cómo surgió todo, ¿no? Nuestros hijos necesitan aprender a valorar las cosas. Nuestros hijos necesitan aprender que las cosas no salen del grifo. Acompañarme, por ejemplo, a Lucas. Lucas, en el capítulo 14, fijaos, aquí nos lleva a otro tipo de hacer bien que vamos a mencionar ahora. Cuando vemos aquí 14, dice el verso 12, dijo también al que lo había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí el Señor está tocando un área delicado. Vamos a ver, hay veces nuestro Señor, conociéndonos bien, a veces queremos ayudar, a veces queremos hacer el bien, entendemos que es bueno pues comer con estas personas, entendemos que es bueno pasar tiempo con estas personas, pero el Señor muchas veces conoce nuestro corazón, nuestras motivaciones y sabe ese engaño de que lo estamos haciendo con personas en las cuales estoy dedicando mi tiempo para que Él haga lo mismo. O sea, intercambio de favores. ¿Se entiende eso, verdad? O sea, buscar esa palmadita, ¿no? Esa palmadita de yo participo aquí, yo estoy pensando en que tal vez con el tiempo Él haga lo mismo. O sea, intercambio de favores. Vivimos en una cultura con mucha actividad social, estamos continuamente participando en encuentros sociales y muchas veces, si uno lo mira despacio, invertimos mucho tiempo con relaciones afines, con personas que estamos esperando, aunque sea por dentro, en que en algún momento nos devuelvan esos favores. En cambio aquí el Señor, por medio de este texto que hemos leído en Lucas, nos está sugiriendo que por qué no le pedimos a Él creatividad y valentía para
¿por qué no? Pasar algún tiempo con personas que no pertenecen a nuestro círculo de amistades, personas que seguramente no recibirían invitaciones personales, personas que seguramente igual el Señor sí llamaría. O sea, tenemos que pedirle al Padre esa altura de miras, esa valentía, en cuanto si queremos hacer el bien de esa manera, no desperdiciarlo tanto en aquellos que ya amamos, que ya nos aman. Estoy hablando de no pasar todo el tiempo de mi vida solamente con esas personas, ¿no? Porque a fin de cuentas, muchas veces estamos esperando una correspondencia. Por eso es tan importante orar al Señor, preguntarle, Señor, ¿cómo hago el bien? Esas buenas obras que tú me mencionas en Efesios 2, Señor, ¿cómo llevo hoy, este día de hoy? O capacítame o prepárame cómo desarrollar eso, ¿no? O sea, que el Señor esté trabajando nuestro, sí, vamos a hablar claro, nuestro egoísmo, nuestros gustos, ¿no? Pensando un poco cómo lo haría Jesús, ¿no? Imaginemos por un momento cómo podríamos bendecir a nuestro entorno si todo aquello que sabemos hacer bien lo realizáramos. ¿Por qué tantas veces eso no es así? Lamentablemente, muchas veces hacemos callar nuestra mente, hacemos callar nuestra cabecita y viendo o escuchando de oportunidades donde hacer el bien, pues nos echamos para atrás y pensamos que lo hagan otros. Cuando Pablo nos dice que somos los ojos de Jesús, somos sus manos, somos sus pies, somos su cuerpo, son palabras muy grandes, porque eso conlleva una responsabilidad. Obviamente estamos hablando de consultar al Señor, estamos hablando de preguntarle al Señor cómo se hace eso, porque no es sencillo cuando no se ha hecho otras veces. Por eso cada vez que yo dejo de hacer una acción bondadosa, estoy perdiendo la posibilidad de mostrar la imagen de Dios. Por eso se habla tanto de esos ministerios que realmente dedican prácticamente sus vidas a estar con personas que nadie les presta atención. A veces decimos, Señor, ¿cómo presentar el Evangelio? Eso es una oportunidad tremendísima cuando uno se acerca a personas que no pensaba acercarse, ¿no? Y lo que hemos dicho antes, Proverbios nos recordaba que en la medida que yo ejerzo bondad hacia otros, mi alma se está alimentando. O sea, no solo estoy obedeciendo, no solo estoy desarrollando la obra de Dios, sino que yo estoy beneficiándome. Sabemos que muchas de esas necesidades que hay en el mundo, que tal vez se han puesto para que los hijos de Dios pongamos nuestro granito de arena, producen dolor, producen tristeza, producen desesperación y tal vez son las secuelas de muchas acciones que Dios ha dispuesto que, digamos, esos agujeritos sean tapados por sus hijos. Porque no es lo mismo cuando un organismo internacional desarrolla actividades, por ejemplo, cuando se dicen en tal sitio servicios sociales, bueno, sabemos que eso no se hace por amor, eso se hace por orden.
para evitar levantamientos, para evitar desórdenes, para evitar saqueos, para evitar... Pero Dios quiere que nosotros hagamos eso, no tanto para hacer lo que hace el Estado, sino tal vez para hablar de Cristo, para hablar de por qué lo estoy haciendo, ¿no? Recordando, Dios ha dispuesto que nuestras vidas deben participar en buenas obras. Y el no llevar eso adelante, habría que llamarlo desobediencia. Y a los ojos de Dios, una tragedia. Porque ha puesto personas, ha puesto situaciones para sus hijos, y cuando no se llevan adelante, eso va a ser una tragedia. El libro Proverbios nos recuerda también que Dios está esperando que hagamos esas tareas. Y tal vez nuestros prójimos van a ser impactados, van a ser acercados a los caminos de Dios por medio de ese testimonio que está a nuestro alcance, pero que en muchas ocasiones no se lleva a realizar. Muchas veces esa va a ser la manera en que Dios nos va a dar una oportunidad. Estoy hablando con autoridad, porque hay veces que podemos compartir algo y la persona que escucha simplemente está escuchando algo. Pero cuando ese compartir es fruto de una buena acción que Dios ha puesto ahí y esa persona se está sintiendo agradecida, el resultado va a ser totalmente diferente, porque por lo menos va a tener para pensar, porque va a haber una motivación limpia, ¿no? Desinteresada. Y sobre todo, algo que está muy de moda, eso que dicen, necesito realizarme, necesito desarrollar mi vida, necesito cumplir mis sueños. Todo eso no es posible para los hijos de Dios si lo hacemos siguiendo los parámetros de nuestra sociedad. Estudio, formación, tal o cual trabajo, tal o cual intercambio cultural, etcétera, etcétera. Los hijos de Dios nos realizamos exclusivamente obedeciendo a lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. De otra manera, Dios está poniendo una situación para hacer cambios en nuestras vidas, y el hecho de no acceder a esa situación, el hecho de, diríamos, hablando claro, no renunciar a mi comodidad en ese momento, muchas veces me va a llevar a una situación frustrante, a una relación mediocre, a un día a día muchas veces sin sentido, ¿no? Acompañarme a Proverbios 16. Fijaos lo que dice el versículo 4. Fijaos, estamos terminando. Dice, todas las cosas ha hecho el Señor para sus propios fines, incluso al malvado para el día malo. Esto me ayuda a pensar que muchas veces no tenemos que preocuparnos tanto por el malo, sino preocuparnos por, Señor, ¿qué me toca a mí hoy en este día? O sea, si Dios me ha llamado, si Dios ha puesto interés en mí, en sus cosas, quiere decir que Él quiere realizar algo contando contigo, contando conmigo. O sea, colaboración, y por tanto no frenemos esa buena obra, no frenemos esa experiencia que Dios quiere que llevemos adelante. Pero claro, la clave está en que oremos,
La clave está en que busquemos al Señor y le digamos, bueno Señor, ¿qué tienes para mí con respecto a este tema, ¿no? Porque a veces podemos llegar a pensar, bueno, que lo hagan otros que tienen más preparación, que lo hagan otras que tienen más recursos. No, no es eso. Porque lo que Dios quiere hacer no es solamente hacer el bien a ese prójimo, sino está trabajando contigo y conmigo. Por eso hay tantísimos versículos en Proverbios que hablan de hacer misericordia al prójimo. Cierra tus ojos. Señor, queremos darte gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque un día tú enviaste a tu Hijo Jesús a este mundo, Señor. Tu Hijo, Señor, estando ahí al lado tuyo, Señor, lo enviaste a esta tierra a sufrir, a esta tierra a pagar ese precio que a nosotros nos corresponde pagar. Porque, Señor, reconocemos que cuando dejamos de mirar tus cosas, lo que hay en nuestra mente nos aleja. Lo que hay en nuestro corazón no nos ayuda precisamente a ver el reflejo de lo que Jesús quiere compartirnos. Señor, gracias por que tú has diseñado nuestras vidas para hacer bien a otros, y así como la grandísima mayoría de los que te hemos conocido ha sido también porque alguien obedeció y nos compartió el Evangelio. Tal vez hizo alguna buena obra con nosotros, tal vez nos ayudó en algo que necesitábamos, tal vez nos sacó de algún apuro, tal vez nos resolvió alguna situación, y en medio de esa situación se generó esa oportunidad de escuchar tu mensaje. Señor, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a disponernos a esas buenas obras que tú tienes para cada uno de nosotros, sin comparativa, sin necesidad de publicidad. Solamente, Señor, disponernos contigo, cara a cara, esperando que tú nos pongas la oportunidad. Señor, gracias, porque en ti tenemos plan, tenemos propósito, tenemos nuestra auténtica realización, porque solamente en tus caminos, Señor, vamos a hallar cuál es el sentido de nuestras vidas. Y, Señor, una vez más, te suplicamos que tengas misericordia de aquellos que están entre nosotros y que tal vez aún no entienden esto. Ten misericordia de ellos como la has tenido de nosotros, Señor. Ten misericordia de ellos, en el nombre de Jesús. Amén.